Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este último programa del año, donde nos sentimos felices de tenerlos a ustedes cada sábado presente durante todo este año. Bienvenida, Tati, hola. Muchas gracias, Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Contenta y agradecidísima de cada uno de nuestros amigos televidentes, amigos y amigas, como dicen las feministas televidentes, porque durante todo este año estuvieron presentes con nosotros. Muchísimas gracias, sobre todo, a todos esos médicos que se tomaron su tiempo, que aplazaron sus consultas con el permiso de sus pacientes para venir a este programa a orientar, a educar en salud a nuestros queridos amigos televidentes. La verdad que durante todo el 2019 nosotros tuvimos programas excelentes, banquetes, como dices tú, de programas, médicos de la más alta distinción que vinieron a compartir, como dices, con nuestros televidentes sus enseñanzas. Así es, neurólogos, neurocirujanos, pediatras, gastroenterólogos, autoridades, pacientes, o sea, fue una gama y la experiencia final, la parte final de este último programa es sencillamente decirles gracias. No hay palabra más linda que decir gracias por todo y aprovechar para dejarle entonces un resumen de todo lo que fuera nuestra programación de todo el año 2019. ¿Qué te parece, Boris? Así es, así que no se lo pierdan, no vamos a detallar a quién estamos agradeciendo, porque la verdad es que tanto a nuestros televidentes, a los técnicos, al canal, a las personas que nos han apoyado con la publicidad, porque los programas de televisión sin publicidad no funcionan, y a todos los televidentes que siempre han estado fieles a nosotros, pues aquí le dejamos este resumen de los diferentes programas que presentamos durante este 2019 y desearle que el 2020 sea un año de muchos éxitos, de muchos sueños cumplidos y de mucha salud. Periodistas y especialistas en comunicación en salud, Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. Está con nosotros. Bueno, Chanel es que es casi socio de este programa porque viene todos los años y hasta 2 veces al año. Chanel Rosa Chipani, director del Servicio Nacional de Salud. Buenas tardes, Chanel. Buenas tardes a todos ustedes. Además de los indicadores de mortalidad materna y neonatal, el país está comprometido con una serie de indicadores nosotros tuvimos el año pasado, por ejemplo, en el caso de cólera tuvimos una disminución de un 4%, tuvimos 118 casos. En el caso del dengue... ¿Estás repuntando? Si bien hubo un incremento importante de 1.558 casos respecto a 1.363, un incremento de menos de 14%. Sin embargo, la tasa de letalidad que mide la muerte en los casos de dengue fue apenas de 0.10%. Tuvimos una muerte por dengue y eso es importante porque todos sabemos en los años, hace años cómo afectaba. El año pasado, en 2017 tuvimos 3 casos y este año tuvimos un caso por dengue, pero como hay que mantenerlo la alerta. Exacto. En este día eso te iba a decir que parece que este año podría ser, porque entonces, ha empezado con muchos casos. Es importante. También tuvimos un incremento en los casos de malaria, de 398 pasaron a 480. Con brotes, por ahí por Santo Domingo Oeste. Sobre todo el tema de los brotes. El tema es y también hubo una reducción importante en los casos de tuberculosis. Y eso es clave, hay una estrategia del país de eliminación de la tuberculosis, que ustedes saben que es una enfermedad que está vinculada mucho a la pobreza. Entonces nosotros tuvimos una tasa que fue un 7% menor a la del 2017. Hay una estrategia para buscar los casos, para registrar los casos. Ahí estamos trabajando el servicio del Ministerio de Salud conjuntamente en el terreno. Sobre todo, como ustedes señalan, en Santo Domingo Este y alrededor de la Ciénaga también hemos tenido brotes. El año pasado tuvimos 3.403 casos versus 4.121 que tuvimos
en el año 2017. Hay otro tema importante, que es el tema del VIH. Ustedes saben que está la estrategia 90-90-90, que es una estrategia internacional conducida por ONU-SIDA, y que el país se comprometió a lo que se llama la cascada del VIH, que no es más que los casos, tener 90% de los casos proyectados, tenerlos identificados. El año pasado identificamos un 77%, en el año 17. En el 18 ya hay un 95.2% de los casos que se tienen en el país ya están identificados. Están en tratamiento, el 71% de los casos ya están en tratamiento, contrario a solo un 55% el año pasado. Y en la carga viral suprimida, que baja bastante la letalidad de la enfermedad, tenemos un 73.4%, que es un avance importante respecto a un 51% que teníamos el año pasado. El Estado tiene dinero para el VIH. Sí, hay recursos, porque también hay recursos de las agencias internacionales. Y bueno, hay un tema también que yo quisiera vincularlo al tema de mortalidad materna, que es el tema de las cesáreas. Sí. El año pasado en el sector público tuvimos seguimos con el 45% de los partos son vía cesárea. Eso hace mucho más vulnerable también todo este proceso, porque se complica. Estamos en el primer lugar del mundo, creo. En el primer lugar, exacto, es cesárea. Eso también se agrava porque se recuerden que el sector privado es 90%. El 90%, 45% del sector público y 90% del sector privado. ¿Hay estrategia de ustedes con relación a eso para ver si se logra concientizar? ¿Cuál es el tema de la cesárea? ¿Por qué el médico hace cesárea? En algunos casos son indicadas las cesáreas. Desde el punto de vista, es un procedimiento indicado. Indicado, por supuesto, pero en la mayoría de los casos no es necesario la cesárea. Por supuesto, el parto vaginal es mucho más natural, es mucho más trabajoso, es un parto más que conlleva mucho más horas. Tiempo, claro. Por supuesto. Entonces, ahí tenemos, pasa igual que el tema de humanización. Ellos hablan de pago, un mayor pago, que el parto como una estrategia. Exacto, que yo creo que eso en algún momento debería trabajarse con la CISARRIL, que es el órgano que trabaja estos temas, de cómo que se pague igual. Regular eso. Porque también los seguros son eso, los seguros estimulan este tipo de cosas también. Entonces, eso es importante, eso es importantísimo. Entienda que no tiene que ir a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana a tomar un ticket, porque eso es de verdad que eso es denigrante. Sí, eso denigra ver madres con 4 sus y niños 5 en los de la brazos, mañana, claro, a tomar un ticket, que a veces le dicen el ticket se terminó. Sí, ya. Lo cual es una negación también de un derecho, servicio. Claro, por supuesto. Eso. Chanel, ¿cómo trabajar, cómo lograr ese cambio de cultura en la población? Tú dices que entiendas que es un derecho, que no es una dádiva, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr que la población se empodere? Vamos a usar esa... Sí, así ¿Cómo es, trabajar? así es, porque yo lo digo y como servidor público probablemente la gente tenga dudas, porque como pensaría cualquiera ilegítimamente, como del propio Estado vamos a usar un programa de ese tipo. Mira, nosotros estamos ahora mismo haciendo alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil que han luchado con este tema y son quizás las ONG más beligerantes para que establecer mecanismos de veeduría de parte de ellos, que sea independientemente del servicio. Es decir, que ellos establezcan esos mecanismos de veeduría en esos establecimientos de salud y que puedan entonces ellos establecer esos mecanismos, ver cómo se desarrolla el servicio, cuáles cosas tenemos que mejorar, ese tipo. Es un tema que tiene que ver con y se lo decía hace una semana con la primera reunión que tuvimos este año con el Colegio Médico Dominicano, que es importante, no solamente el colegio, sino los demás gremios, que se incorporen a todos estos temas. O sea, yo creo que es importante la denuncia, pero yo creo también que la denuncia debe ir acompañada de acciones concretas para superar temas que finalmente a todos no competen en un sistema de salud como este. O sea, yo creo que reitero, y es un derecho, y es importante el tema de la denuncia, pero también el tema de la propuesta y el tema de involucrarse en estos procesos. Recuerden que nosotros iniciamos el sistema de digitación de la información, es decir, los pacientes van y en vez del médico escribir a mano, estamos estableciendo computadoras, todo un sistema, el LACE,
que es un sistema que desarrolló el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una resistencia bastante importante en los médicos. De médicos, no todos, porque siempre, pero también hay en unos casos comprensibles, porque es un cambio cultural importante. Sí, claro. Nosotros asistimos a final del año pasado a Washington, al BIT, a un evento que se hizo de todos los países de América Latina con este tema. Y igual, los inicios fueron duros. Todos los inicios son difíciles. Lo importante es que reconozcamos que eso, yo creo que es importante, que eso ayuda, porque eso hace más transparente todo este proceso. Y al final es mucho más cómodo para trabajo, por claro, supuesto. claro. 2x3 en salud. Arnaldo Espaillat Matos, quien es el director del Instituto Espaillat Cabral, una institución que nunca ha hecho bulla, ruido en el país, pero que está ahí como un estandarte. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Altagracia y Doris. Gracias por la invitación a este prestigioso programa de salud. Dentro del ojo hay una capa de células que se llama retina. La retina. La retina es donde se enfoca la luz cuando entra dentro del ojo. Y esas células le llevan al cerebro la información visual. Y se considera que la retina es una proyección del cerebro hacia la periferia. Y realmente la visión se produce es en el cerebro, no es en el ojo. El ojo capta la información visual, la imagen, y es enviada al cerebro, a una zona que se llama la corteza occipital, donde van a estar unas células que van a ir desarrollándose con ese estímulo luminoso y van a ser las encargadas de interpretar esa información para que se produzca la visión. Por eso es importante que los niños sean evaluados desde temprana edad, porque esas células que están en el cerebro se van a ir desarrollando hasta los 8 años. Después de ahí ya no va a haber cambio en ellas. Por ejemplo, una persona que nació ciega por una catarata congénita y no se operó en su momento y ya es una persona de 15 años y la operan. Aunque ese ojo recibe información visual, entre luz a la retina. ¿Ya perdió un tiempo? Ya perdió el tiempo importante porque esas células que están en el cerebro encargadas de recibir esa información nunca se desarrollaron. Por lo tanto, nunca va a haber visión. ¿Desde cuándo entonces, doctor, debemos chequear la visión de nuestros hijos? Salvo que se observen cosas especiales como que el niño desvía los ojos o que vean que la pupila es de un color blanco, etcétera. Lo ideal es que el niño ya a los 4 años, antes de empezar a ir al colegio, tenga una revisión. Muchas veces se ha visto de que niños que se pensaba que tenían problemas de aprendizaje era sencillamente que no veían bien. Que no veían bien, así es. Por eso ya hay muchos colegios que exigen a los padres una evaluación tanto de los ojos como de los oídos. La córnea es transparente, es como el cristal del reloj, que te permite que, así como tú puedes ver las agujas del reloj, bueno, a través de la córnea tú puedes ver el color del iris, que es marrón, azul, puedes ver la pupila, porque su transparencia permite que la luz entre dentro del ojo. O sea que delante de la parte de color, nosotros tenemos una membrana que es transparente. Esa es la córnea. Y ella es curva para darle poder de enfoque a la luz. Si hay un masaje por el constante rascarse, esa curvatura se puede alterar y se puede exagerar. Entonces, queratos es córnea y cono, como la curvatura como la de un cono. Quiere decir que se incrementa mucho la curvatura y produce muchos problemas visuales. Doctor, vamos a pedirle su anuencia. Nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y venimos a hablar, seguimos con la visión, pero vamos a enfocarnos en un centro que usted dirige y que lo creó su padre hace muchos años, y una premiación, un reconocimiento internacional, una certificación más bien que obtuvo, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes comerciales. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Continuamos con esta interesantísima entrevista con el doctor Arnaldo Espaillat Matos, director del Centro Oftalmológico Espaillat Cabral. Doctor, cuéntenos cómo y cuándo surge este centro especializado. Mi padre en el año 1970, el doctor Arnaldo Espaillat Cabral, fundó la institución por el sueño de crear algo que se dedicara en exclusiva a una sola especialidad. Y un visionario su padre, ¿eh? Sí. En ese entonces. En ese momento fue la primera institución médica de una sola especialidad y que fue la de oftalmología, que fue el primer centro oftalmológico del país. En aquel momento, la oftalmología dominicana estaba llevándose en unos niveles básicos
pero él venía con una idea muy revolucionaria. Y venía de España, ¿no? Venía de España, de del Instituto Barraquer, que precisamente también es una institución de solo dedicarse a oftalmología. De mucho prestigio en España. De mucho prestigio. Entonces, él puso toda la tecnología moderna en el momento existente a nivel mundial y también de subespecialidades. Tenemos al doctor Carlos Cuello Félix. Cada hospital tiene su flora microbiana. O sea, cada hospital tiene sus bacterias. Correcto. En el caso nuestro, hay alrededor del Robert Reed Cabral, hay alrededor de 5 microorganismos que están involucrados con la cantidad mayor de frecuencia con relación a las enfermedades. Están las Klebsiellas, están las Pseudomonas, están las Cándidas, están el Streptococo, que son las que mayor, están el Escherichia coli, que son las que mayor están involucrados en generar infecciones. Siempre uno conoce, sin ser médico y sin ser experto en temas de ese tipo, que la Pseudomonas se come a la gente. ¿Qué tan agresiva es esa bacteria? Sí, la Pseudomonas es un microorganismo agresivo, sobre todo en pacientes como los quemados, que nosotros tenemos varias salas de quemado y una afluencia alta de quemado. Entonces, cuando no hay y porque además ustedes saben que hay un proceso de humedad a nivel de la piel, a nivel de la misma producto a la quemación de la piel. Entonces eso produce que microorganismos de esa característica Pseudomonas pues crezcan en ese escenario. Obviamente, para disminuir el crecimiento de ese microorganismo debe existir un buen programa de control de infección. Vamos a hablar de los programas. Porque lo importante de eso es que ese microorganismo no se convierta en brote. Exacto. Porque van a existir siempre una cantidad determinada de Pseudomonas en ese tipo de pacientes. Y perdóname, Doris, ¿cuándo se convierte en brote? En un área hospitalaria, en una sala, ¿cuándo cómo se detecta? Bueno, en el caso de nosotros como programa tenemos alrededor de, nosotros lo formamos en el 2005, estamos en el 19, 14 años ahí. La Pseudomonas, en el caso de Pseudomonas, puede producirse un brote en Pseudomonas en el Robert Reed. Nosotros tenemos alrededor de entre 5 y 7 Pseudomonas por mes. Lavado de manos significa el 90%, 95% del control de las infecciones de cualquier centro de salud. Y entonces el centro de salud tiene un círculo que va desde el familiar, el paciente y el personal de salud, constituido por el camillero, por la enfermera, por el médico, los residentes, donde es hospital de enseñanza, las áreas críticas área quirúrgica, las áreas de internamiento, más la sala oncológica en el caso de Robert Reed Cabral. Y eso implica que entonces ese círculo debe hacer conciencia que antes de usted tocar a un paciente, examinar a un paciente, debe de lavarse la mano, y después que usted toca a ese paciente lo examina, también debe lavarse la mano. Carlos, que nada más no es el personal de salud, que eso incluye a familiares, a visitantes, a todo el que llega al centro de salud. Claro, porque el familiar de un paciente que entra a un centro de salud viene con una flora al hospital y que va a chocar con la que está en el hospital, más la condición inmunológica que tiene ese paciente que está ingresado, sometido a estrés, más su condición inmunológica, facilita el crecimiento de los microorganismos. Entonces, si usted no contribuye a producir una barrera que no facilite el crecimiento de ese microorganismo, aparte de lo que ya internamente se le ha facilitado con el procedimiento quirúrgico y el estrés que usted está sometido, pues facilita entonces que se desarrolle ese microorganismo y se genere la infección. Carlos, yo pensando, si el lavado de las manos es tan importante, pero en los centros de salud nuestros no vemos como tantas facilidades para cuando la gente llegue pueda lavarse las manos antes de entrar a una sala. Que debe ser barato, dicho sea de paso eso. Bueno, no, es caro. Es caro. Es caro. La prevención en términos inmediatos es caro, pero a largo plazo es barato. Exactamente. Porque te evita problemas. Y más cuando son productos químicos que no se elaboran en el país, que hay que comprarlos. ¿Qué debe haber? ¿Dispensadores? Sí, deben haber dispensadores. Los dispensadores no es lo clave, porque si no lo clave es lavarse la mano, porque el dispensador es momentáneo y tiene ese envase al alcohol, principalmente, pero es un elemento de tipo momentáneo. Lo importante es lavarse la mano, que ahí es donde está el contacto. En el caso de un centro de salud, eso implica que tenga una infraestructura en buenas condiciones físicas, donde haya buenos lavamanos, donde haya jabón disponible, donde haya papeles disponibles, que creen las facilidades
para que se lave la mano y no se argumente que es que no hay. Aparte entonces de esa barrera a la entrada de los hospitales o las clínicas que deben de ponerse para que la persona de que llegue encuentre una vea, mira, para lavarse la mano. Pero no lo hacen. Y no lo hacen ni el personal médico con la frecuencia que debe hacerlo, mucho menos el visitante. Por ejemplo, nosotros hemos asumido en el Robert y Cabral una política de colocar en casi todas las áreas de Robert y Cabral dispensadores que contienen gel. Gel. Que es un costo altísimo, eso es caro, pero eso es necesario. ¿Y lo ha asumido la dirección del hospital? Sí, lo ha asumido con mucho apoyo, nos ha impulsado eso porque ve la importancia que hay para eliminar las infecciones y además no quiere tampoco que Robert Reed se le modifique su control que tiene de un logro. Severino, bienvenido. Gracias a ustedes, como yo soy el 3 y ustedes 2, ¿verdad? Sí, tú eres el 3. Para mí siempre es un honor. Vamos a hablar justamente, si les parece, de esto que acaba de aprobar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, Severino. ¿Qué piensas de esta elevar la cápita, dejar fuera a los subsidiados, no aprobar la atención primaria? Bueno, tú sabes que la posición que yo tengo, yo hace mucho tiempo que creo que va a llegar un momento en que el sistema no se va a soportar en República Dominicana porque... ¿Financieramente? Sí, porque siempre se siguen buscando retazos y cada vez que hay un retazo hay un incremento... Un parche. Un incremento en el cápita. Estamos hablando de un incremento en este momento de 153 pesos, 154. Eso es mucho. Imagínense ustedes para una persona que tenga a su papá y a su mamá. Ya tiene que quitarle 300 pesos a un salario de miseria que tenemos en República Dominicana, porque aquí siempre se mira simple y llanamente desde una perspectiva que no es la de la vida real, porque aquí hay un nivel de financiamiento. Ustedes saben que hay más o menos casi 700,000 personas que son pagadas por el propio trabajador y la trabajadora. Que son los adicionales. Que son los adicionales que ya no están cubiertos porque es el papá y la mamá o es un hijo mayor. Perfecto. Entonces, y estamos hablando de una sociedad donde la mayoría de las personas de clase media que llegan a una edad no tienen pensión y por lo tanto no están cubiertos por la seguridad social. Ya son un trasto viejo y no sirven. No sirve, entonces esa gente tiene que ser cubierta por sus hijos. Entonces, ese es un elemento que yo siempre lo miro. El segundo elemento es que se le sigue dando dinero a la ARS. Le estamos hablando de darle ahora yo calculé 7.500 millones de pesos. Y cuando tú buscas cuánto le van a repartir entre lo que le dieron a los médicos, que tienen análisis que yo no tengo, porque yo calculo que aquí hay 6 millones de consultas. Ellos hablan de 10 millones. Pero eso es mentira, porque si ADAR, que es la que tiene más consultas, reporta que tiene 5 millones, el SENASA, que tiene más o menos un 25% de la consulta, tiene 1 millón de consultas. Entonces, son 6 millones, cuando tú lo multiplicas por 200, son 1.200 millones de pesos. Ese es en ese lado. En el lado de los 300 pesos que le elevaron a la clínica, por el derecho a habitación, estaríamos hablando de unos 1.200, 1.500 millones de pesos. Y cuando tú te vas por el lado de los medicamentos, no alteren nada. Los medicamentos alteran muy poco, porque lo que hacen es, en medicina lo que se hace es que se sustituye uno por otro. O sea, pero ¿cuál es el problema? El tema básico es que le indexan entonces a la ARS con una cantidad de dinero bastante alta, 63 pesos, a una institución que ya está teniendo beneficios. O sea, ese concepto es el que yo digo que es inaceptable en un sistema de salud. Y al final el paciente no va a ver entonces tampoco una gran... No, porque le dejaron el mismo copago, o sea, no tiene eliminación ni reducción de copago, que se supone que debió haberse subido el monto de la consulta. O sea, yo hubiese cogido esos 7.000 millones de pesos y los dedico a atención primaria. Ahora, no desde la perspectiva que aquí se ve, yo estoy hablando de cubrir todos los medicamentos. Yo cubro todos los medicamentos y ya. Ese es el primer aporte, mayor aporte que se le puede hacer a la atención primaria, es que no haya exclusión en medicamentos. La gente sentiría alivio en su bolsillo inmediatamente, ¿verdad? Con eso que tú hagas ya con eso, porque cuando tú buscas de lo que se gasta en salud, 40.000 millones se gastan en medicamentos, todos los años. Hay tanto modelo de gestión
en el mundo que tú puedes agarrar uno. Tú no puedes pensar que es el de España, porque el de España cuenta con estructuras que aquí no están hechas. Severino, frente a este tema, gran tema de la atención primaria, nosotras que nos toca estar metidas en los hospitales, igual que tú que eres médico, vemos permanentemente los centros de salud repletos de gente, repletos de personas. Inauguran un hospital nuevo, está lleno. Inauguran un centro chiquito, está bueno. Entonces, Público y está privado. lleno, público y privado. Las clínicas no dan abasto. Entonces uno dice, estamos ante una sociedad llena de enfermedades. Claro, pero mira la expectativa de vida. La expectativa de vida de los hombres en República Dominicana es 69 años. Y si el hombre fuera al médico, porque la mayoría de los hombres están enfermos, no caben. Es una sociedad enferma. Porque los hombres casi Es una no sociedad van. de gente pobre, viviendo en condiciones inadecuadas, con una cultura alimenticia pésima, con poco ejercicio, o sea... Porque no le dan ni tiempo a la gente de eso, porque la gente vive de es una sociedad, pero óyeme, nosotros como sociedad, en el informe que se publicó el año pasado por este grupo internacional que ha venido haciendo grandes estudios en el mundo entero, que es ese se llama es el grupo global del estudio de las enfermedades. Global, sí. O sea, dijeron que en República Dominicana en 27 años los hombres aumentaron 0.8 de expectativa de vida. Oh, bendito. 0.8. 8 en 27 años. Ellos estudiaron del 90 al 17. La mujer aumentaron 2 años. Porque tiene más cuidado Sí, con pero la cuando salud, tú miras más la media chequeo. del mundo entero fueron 6, 7 años. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es que aquí hay unas condiciones de precariedad. Cuando tú buscas los análisis, 10% dice la FAO del dominicano que no logra satisfacer que tiene grandes deficiencias de necesidad. Yo digo que el 70% del dominicano no se come la cantidad de calorías que necesita un dominicano oscila aproximadamente en 2.000 calorías. Pero un tema como el de la mortalidad por cáncer cervicuterino, señores, ese es un tema de educación y promoción. Y aquí las mujeres llegan en etapa 4 a los centros de... Entre otras cosas, pero aparte de eso, búscate los estudios identificando factores de riesgo asociados, no hay ninguno. Porque es que no hay nadie que esté detrás de eso. No porque se aquí no hay investiga. Ministerio de Salud Pública, aquí no hay epidemiología, aquí no hay de nada. O sea, no se registran Aquí, las cosas aquí siquiera lo que para hay es un tú. grupo de gente buscándose la comida. El doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat. Oigo todavía con inquietante frecuencia de que dicen, bueno, Sedimat, ellos tienen muchos aparatos, pero los médicos, yo no sé. Y realmente, si en algo yo me siento orgulloso de Sedimat, es de los recursos humanos La que formación. están a mi disposición. Doctor, ahorita vamos a hablar un poquito más de los recursos humanos. ¿Qué tema abordó Sedimat este año en su jornada? O sea, ¿cuál fue? Siempre escogen un tema puntual, entonces... Sí, mira, como era de esperarse, Sedimat hizo énfasis en mostrar los pendones de lo que hemos hecho en estos 20 años, demostrar lo que son nuestros buques insignias, sobre todo los hitos que consideramos hemos aportado a la salud y a la sociedad dominicana. Primero, tuvimos una delegación importante de invitados extranjeros, con instituciones académicas y asistenciales muy reconocidas. Nuestro hospital hermano, Montefiore de Nueva York, de la Facultad de la Escuela de Medicina Albert Einstein, vino con una comisión encabezada por el jefe de cardiología de dicho centro, nuestro Mario García, que además es cardiólogo de Sedimat y adjunto. Varias veces al año, sí, adjunto y es miembro del patronato. O sea que a Mario tendremos que agradecerle que se mantiene yendo y viniendo de Nueva York. Por la delegación de Montefiore y Einstein que trajo Mario, también consistía de la doctora Patricia Chávez, del doctor José Wiley y del doctor David Briceño. Ellos abordaron temas de cardiología, en particular insuficiencia cardíaca, electrofisiología, que es lo que tiene que ver con las arritmias cardíacas, y enfermedad coronaria. También tuvimos la presencia del doctor Sanjiva Guptala, que es el jefe del posgrado de radiología intervencionista
del Massachusetts General Hospital y Harvard. Esta visita, que de por sí tener a ese colega aquí es algo grandioso, pero no se quedó ahí. Sirvió para renovar lo que había hecho el doctor Taveras en vida, un acuerdo de que nuestros radiólogos, luego de terminar en CEDIMAT, van a ir a hacer un fellowship al Mass General, a Harvard, sin ninguna otra necesidad que haber pasado el USMLE, el examen que tiene que pasar cualquier médico extranjero o incluso norteamericano para ejercer o para entrar a una residencia. Porque yo creo que aunque no es un factor único, el más importante es el que tú mencionabas del no establecimiento de una verdadera política de atención primaria y de medicina preventiva. Porque realmente cuando tú te limitas solo a diagnosticar y tratar enfermedades, procesos patológicos ya establecidos, en especial hiciste mención de enfermedades crónicas no transmisibles o transmisibles, pero esta semana, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la doctora Alma Morales, que preside la delegación en nuestro país de la Organización Panamericana de la Salud, llamaba la atención sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedades respiratorias. Y hago énfasis en las enfermedades respiratorias no porque esa sea una de mis especialidades, sino porque es una especie de cenicienta que se olvida. Y en los países desarrollados, el EPOC, el enfisema y la bronquitis crónica son la tercera causa más frecuente de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Y en lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, en gran medida, en lo que respecta a enfermedades respiratorias crónicas, en gran medida también, y quizás en una medida más moderada en lo que respecta al cáncer, la prevención juega un rol clave. Nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos allegados que dicen, mira, fulano nunca se había sentido nada. Y un día que se sintió algo o que sin sentirle algo le hicieron una placa, pongamos, por cualquier motivo, le descubrieron algo y sin haberse sentido nada, a los 3 meses estaba muerto. Y eso no es una rareza. Lo que pasa es que esa no es la forma en que está supuesto a ejercerse este afán, este quehacer de la medicina y de la salud. En esta ocasión tenemos al doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. La marihuana se conoce hace 10.000 años. Apareció por primera vez en China, pero ya en el siglo VII los asirios lo usaban contra la epilepsia. Y yo tengo una anécdota personal. Cuando fui a estudiar neurología a Londres, al neurológico, después de haber terminado la neurocirugía en Oxford, encontré, esa fue mi primera, por decirlo así, mi primer contacto con la marihuana, porque encontré que uno de los grandes profesores del Centro Neurológico de Londres, Gowers, ya la había usado para el 1881, la había usado contra la epilepsia en Londres. Quiere decir que sabemos muchas cosas y pocas cosas sobre al mismo tiempo. Para la gente que no está viendo, les voy a decir así rápidamente, que es el preliminar. La marihuana, lo que se utiliza de la marihuana es el tallo pequeño, se utilizan las hojas, pero donde realmente está la mayor parte de las sustancias psicoactivas de la marihuana es en la flor. Por eso es que cuando se hace una pasta con la flor de la marihuana, cambia el nombre de simplemente marihuana a hachís. Que tiene una pasta color chocolate. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que el hachís es mucho más fuerte, la sustancia es mucho más fuerte, la sustancia psicoactiva. Estudiando la marihuana, y les recomiendo a la gente que nos está viendo que quizás entre al internet y vea los últimos estudios que se están haciendo ya experimentando en laboratorios sobre la marihuana.
Hasta hace unos años creíamos que solamente tenía dos componentes. Uno que se llama el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, y el cannabidiol, que es la segunda sustancia que tiene la marihuana. Pero ¿qué ocurre? Ahora sabemos que la marihuana tiene alrededor de 400 sustancias activas, de las cuales alrededor de 63 son las que están en investigación en este momento. Y eso abre todo un espectro sobre la marihuana. Un ejecutivo, que se daba mucho en Estados Unidos, un ejecutivo que él decide estar estimulado porque tiene que escribir, por ejemplo, un intelectual, y usar marihuana porque eso lo va a estimular. Sí. Y dura 20 años con esa práctica, una vez a la semana. ¿Cuáles son los efectos? Dicen, por ejemplo, no lo sé, que las uñas se ponen negras. ¿Cuál es el comportamiento? No, el efecto principal es cognitivo. Es cognitivo. Es cognitivo. Hay estudios, yo los traje ahí, se los voy a dejar, donde lograron estudiar un número importante de esos ejecutivos y se dieron cuenta que disminuían la cantidad de neuronas en el cerebro, morían más rápidamente. Y de hecho, en las universidades norteamericanas, yo le traje el estudio de la Universidad de Emory, del doctor Gupta. Okay. Él hizo un estudio interesante sobre la cantidad de jóvenes universitarios que fumaban marihuana de manera normal y se dieron cuenta que en ese grupo había decaído el índice de inteligencia y había decaído también la eficiencia en los estudios. Lo que quiere decir que la marihuana de uso corriente, 1 o 2 veces por semana, disminuye el volumen cerebral y qué curioso, aumenta el volumen pulmonar, pero disminuye el volumen cerebral. Entonces son efectos importantes que hoy sabemos que ocurren. La marihuana adictiva. Está siendo producida por mutación de la planta de marihuana. Lo que quiere decir que en este momento la marihuana que nos llega de Nueva Zelanda es 72 veces más potente que la que fabricamos aquí. ¿Es la sintética? ¿Cómo se oye? No, no? Es marihuana realmente cultivada. Okay. Pero han hecho los cambios mutacionales en el tallo de la marihuana en Nueva Zelanda y el efecto de la marihuana de Nueva Zelanda es 72 veces más potente que la que fabricamos en América. Eso quiere decir, en términos francos, que Estados Unidos pasó, con el uso de la marihuana, pasó de unos 12,000 jóvenes adictos a 120,000 por año. O sea, porque la adicción es mucho más... Porque la adicción es mucho más rápida. Okay. Entonces, el peligro es que se sigue investigando en contra de los seres humanos, de los que producen la marihuana, y se ha convertido en un gran negocio. A la pregunta de qué ha pasado en Uruguay, Argentina, ahora México, Puerto Rico y los 26 estados de la Unión, hay muchos datos y yo le pido a la gente que entre al internet y busque qué dicen los periodistas, por ejemplo en California. En los sitios donde la marihuana se expende, a la pregunta de cuántos médicos la están recetando, es menos de un 20%. De los médicos. Sí, entre médicos, sobre todo en Colorado, que fue el primer estado donde la marihuana se legalizó. A la pregunta de qué ha pasado en los sitios donde se vende la marihuana, hay filas desde las 6 de la mañana. Comprándola. Pero llega un momento en que la persona que está ahí solamente le venden una cierta porción de la marihuana. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ya después que él consume esa, si es un consumidor, si es un adicto, él va a buscar una segunda porción y no se la venden. Eso nos lleva entonces a un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos que es muy peligroso en este momento, y es que entonces los jóvenes y los adictos, al no tener acceso a la segunda o tercera porción que le toca durante la semana, entonces usan, voy a decir el nombre del medicamento, usan un medicamento que se llama fentanil. El fentanil es un medicamento que usamos todos los días en la sala de operaciones. Es el medicamento que cuando uno va a tener una anestesia general, el anestesista le da una dosis mínima, eso le borra a uno la realidad completamente y uno entonces se duerme tranquilamente.
especialistas en comunicación en salud, Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón. ARS Pali presenta